Curvas, por Jerónimo Mesa y Santiago Chaverra. Podríamos describir a la línea curva como una línea recta que toma algún tipo de desviación en su rectitud de manera progresiva, no repentina ni violenta, porque en ese caso estaríamos hablando de la unión de dos curvas rectas perpendiculares sobre un punto. Las superficies curvas son aquellas que no son planas ni compuestas de superficies planas. En los elementos de una curva está el punto de intersección de las tangentes, el principio de curva, punto donde empieza la curva, el principio de tangente, punto donde termina la curva, el centro de la curva circular y el ángulo de deflexión de las tangentes. También está el radio de la curva circular simple, la tangente, la longitud de curva circular, la cuerda larga, la externa, la ordenada media, el bombeo, el ancho de calzada, la curvatura, el grado de curvatura, la entretangencia, la longitud de transición y el peralte. Tipos de curvas: curva elemental, curva simple, curva plana, curva diferenciable, curva cerrada y curva suave. Ejemplos de superficies curvas: esfera, conos, cilindros, toroides, paraboloides y elipsoides. Curvatura simple. Las curvas simples se caracterizan por tener un solo componente de curvatura en un plano. Curvas de doble curvatura, también conocidas como superficies o curvas no desarrollables, presentan curvaturas en dos direcciones distintas y no pueden desplegarse completamente en un plano sin deformarse. Líneas curvas, fluidez. Las líneas curvas tienen una calidad fluida y suave. Esta fluidez puede evocar emociones suaves y relajantes, suavidad y sensualidad. Las líneas curvas suelen asociarse con cualidades suaves y sensuales. Dinamismo. Las líneas curvas a menudo se asocian con el movimiento y la energía. Flexibilidad. Las líneas curvas son inherentemente flexibles y pueden adaptarse a diferentes formas y contornos. Suavización y armonía. Las líneas curvas pueden suavizar y equilibrar una composición visual. Su uso en la arquitectura. Las curvas han sido utilizadas en la arquitectura a lo largo de la historia como una forma de expresión y para agregar elementos estéticos a los edificios. Arquitectura clásica, como el Coliseo romano, la arquitectura románica en los arcos de medio punto, en la arquitectura gótica en los arcos apuntados y bóvedas de crucería, y en la arquitectura barroca en las columnas salomónicas retorcidas y los frontones curvos. En la arquitectura Art Nouveau con el uso de formas orgánicas y curvas inspiradas en la naturaleza, y en la arquitectura moderna donde algunos arquitectos exploraron el uso de curvas en sus diseños. Caso con doble curvatura número 1, el restaurante Los Manantiales en Xochimilco. La estructura consiste en una bóveda de arista formada por 4 paraboloides hiperbólicos iguales, en los que las curvas de los bordes exteriores son hipérbolas. Para que una superficie funcione como cáscara necesita formas curvas, cosa que dificulta su diseño, tanto a nivel gráfico como constructivo. La forma que tiene el paraboloide hiperbólico presenta las mejores cualidades como membrana a nivel estructural. Su doble curvatura hace que tenga la cualidad de estructura tensada, por lo que cada línea de carga funciona con presión cuando tiene su concavidad al interior y tracción cuando tiene la convexidad hacia el interior. Bordes generados por las secciones de planos rectos permiten obtener rectas, parábolas o hipérbolas, que las hacen muy aptas para enlazar bordes rectos con formas curvas o viceversa. Museo de Guggenheim Bilbao, por el arquitecto Frank Gehry. El Museo Guggenheim Bilbao presenta un diseño arquitectónico único caracterizado por su uso extenso de curvas y superficies orgánicas. El edificio se compone de una serie de volúmenes interconectados cubiertos por una plancha de titanio y piedra caliza. Las formas curvas del museo se inspiran en la naturaleza y evocan en imágenes de barcos, peces o incluso flores. La fachada principal, que es una de las características más distintivas del edificio, presenta una forma ondulante y fluida que envuelve el volumen principal del museo. Las curvas en el diseño del museo ayudan a distribuir las cargas estructurales de manera eficiente. Al tener formas curvas se pueden redistribuir y equilibrar las fuerzas y cargas, minimizando los puntos de concentración de esfuerzos. Estabilidad estructural. Las curvas en las paredes y en la forma general del edificio brindan una mayor estabilidad estructural. Las curvas ayudan a distribuir y resistir las cargas de manera más uniforme, lo que mejora la resistencia global del edificio. ¿Cómo son los espacios que tienen curvas? En el interior, las curvas y los espacios fluidos crean un ambiente dinámico y sorprendente. Los techos y las paredes curvas, junto con la iluminación estratégica, proporcionan una experiencia espacial única y estimulante para los visitantes. Dinamismo. Las líneas curvas y fluidas en la arquitectura pueden transmitir una sensación de movimiento y dinamismo. Por el contrario, las líneas rectas producen una sensación de rigidez.
Suavidad. Las curvas suelen ser suaves y orgánicas, lo que puede generar una sensación de suavidad y armonía en el espacio. Al contrario de las líneas rectas, suaviza los ángulos y esquinas. Sensación de continuidad. Las curvas pueden crear una sensación de continuidad visual a medida que el ojo sigue el contorno de los elementos arquitectónicos. Innovación y modernidad. La arquitectura con curvas a menudo se asocia con un enfoque innovador y vanguardista. Estas formas pueden romper con la tradición y desafiar las convenciones arquitectónicas establecidas. ¿Cómo dibujar y o construir una curva? Herramientas: lápiz o pluma, compás, plantilla de curvas, tecla flexible y programas digitales. Métodos: método de la polilínea. Comienza trazando una serie de líneas rectas cortas que se aproximan al contorno general de la curva que deseas construir. Luego, suaviza las transiciones entre las líneas rectas utilizando trazos suaves y curvos. Uso de arcos. Los arcos son una forma común de construir curvas. Pueden dibujar segmentos de arcos que se unan para formar una curva suave. Curvas de Bézier. Las curvas de Bézier son una técnica de dibujo que se utilizan comúnmente en el diseño gráfico y la ilustración. Estas curvas se crean utilizando puntos de control que definen la forma de la curva. Método de puntos. Ese método implica trazar una serie de puntos a lo largo de la curva que deseas construir. Los puntos deben seguir la dirección y la forma general de la curva. Luego puedes unir los puntos con líneas suaves y curvas para crear la forma deseada. Experimentación con la naranja. Conclusiones. Aunque fue realizado de manera empírica, se hizo cortes precisos y buscando siempre la mejor manera de eliminar la forma curvada de la cáscara, pero aún así quedó con alguna elevación con respecto a la hoja de papel, pues si se llegaba a cortar más se separaba alguna parte de esta. Al cerrar la silueta de papel se evidenció un cambio en el tamaño de la forma entre la naranja original y la figura formada. Esto se puede explicar a una imprecisión en el corte o en el momento del calcado. Aunque en momentos podría llegar a parecer que el papel estaba tomando cierta forma circular con la ayuda de la cinta, al final esto se apreciaba más bien como la unión de planos rectos, pues no tenía suficiente suavidad entre sus uniones. Experimentación número 2. Se intentó hacer un corte diagonal en la naranja y luego varios cortes transversales para aplanarla. Experimentación número 2. En este caso se buscó hacer un corte en espiral. Como conclusión, tomando como referencia la definición de las superficies de doble curvatura, que dice que estas no se pueden reproducir a partir de un plano, eso fue lo que evidencié, pues aunque pueden existir muchas formas de intentar hacerlo, ninguna va a resultar en una figura perfecta. Gracias por ver.